Bom dia, todas e todos. Um prazer estar recomeçando o 7 às Quintas nesse período. Já tivemos essa atividade no período passado, onde a gente recebeu 7 professores visitantes pelo CAPES Print, né? Aqui no ProURB. E agora, nesse semestre, vamos inaugurar uma nova série de mais 7 professores que vêm no âmbito desse mesmo projeto. E é um prazer receber aqui a nossa colega professora doutora Melissa Pessoa, Marcia. Eu vou apresentar rapidamente o CV dela. Ela é arquiteta pela Universidade Nacional de La Plata, na Argentina. É doutora em urbanismo pela Universidade Politécnica da Catalunha, em Barcelona, Espanha. Professora agregada e investigadora nesse departamento, no Departamento de Urbanismo e Ordenamento do Território, na ETSAB, e faz parte do Grupo de Investigação em Urbanismo. Foi investigadora pós-doutoral do CONICET, publicou vários artigos em revistas científicas especializadas sobre temas relacionados com a história urbana, análise e morfologia da cidade e do território. Atualmente é diretora adjunta de pesquisa do Departamento de Urbanismo e professora de urbanística na ETSAB e do mestrado e doutorado em urbanismo da Universidade Politécnica de Catalunha. Melissa, muchas gracias. Melissa va a dar su conferencia llamada La Urbanidad de la Infraestructura en español. Agradezco muchísimo tu presencia y te paso la palabra. Hola, buenos días. Antes que nada quiero dar las gracias a Raúl, a todos y todas los que estáis aquí hoy por la oportunidad de venir a Río de Janeiro por primera vez, pero no por última, y por tener la posibilidad de conocer esta ciudad en profundidad que es esta. Voy a dar la conferencia en castellano porque creo que mi nivel de portugués no da para hablar 1 hora seguida, pero por favor, cualquier duda, levantad la mano y yo traduzco y hacemos lo que sea necesario para eso. Entonces, vamos a empezar con este tema que es un tema complejo, ciertamente, de todas las ciudades del mundo, pero en Barcelona particularmente fue un tema que ocupa aún los últimos 40 años, seguramente, en la agenda de la ciudad, tanto a nivel local como a nivel metropolitano. Actualmente, la imagen que tenemos de la infraestructura en nuestra mente es esta, ¿no? Más así o un poco más grande, un poco más pequeña, pero tenemos esta idea de una infraestructura que corta las ciudades, que es pesada, ¿no? Que tiene una presencia importante, y lo que vamos a intentar hacer hoy es pensar cómo estas infraestructuras pueden tener una cierta humanidad, cómo pueden ser más humanas, cómo se pueden integrar y cómo se han integrado a través de diferentes proyectos, cómo tienen relación no solo con la ciudad, sino con el territorio, y sobre todo lo que más me interesa hoy es pensar la infraestructura en un sentido más amplio que esta imagen que estamos viendo. Entonces vamos a empezar a definir qué es una infraestructura. Seguramente ya como estudiantes de arquitectura todas y todos sabéis lo que es una infraestructura, pero no está de más recordar que son las obras que sirven de soporte para nuestras actividades en la ciudad, ¿no? Infraestructuras físicas, estructuras construidas que pueden ser públicas o privadas, que son vías de comunicación de todos sus tipos, las vías sobre rieles, ¿no? Ferrocarriles, metro, etc. Todas las obras de arte que llamamos en ingeniería para conectar esas infraestructuras y todas las redes de provisiones de servicios, ¿no? ¿Y qué es lo que tienen en común esas infraestructuras? Pues en primer lugar, que demandan una gran inversión por parte de las administraciones públicas. Tienen grandes dimensiones generalmente, y por lo tanto un gran impacto. A la vez necesitan ser conectadas entre ellas para funcionar. Y quizás lo más difícil de estas infraestructuras es que demandan la participación de muchos actores de administraciones públicas y lo más difícil de todo es que se pongan de acuerdo. Seguramente lo que vemos en estos proyectos
es que más que el dinero, que es siempre nuestro reclamo, ¿no? En las ciudades latinoamericanas es, ay, pero nosotros no tenemos el dinero para hacer esta infraestructura. Más que el dinero, son los acuerdos políticos y los acuerdos de gestión los que pueden contribuir a solucionar estos problemas. Y también muy importante, y para lo que vamos a ver aquí, es que las infraestructuras permanecen en el tiempo. ¿Verdad que cuando hacemos nuestra casa pensamos, bueno, pues la cocina seguramente, el baño lo reformaremos 2 o 3 veces en la vida, probablemente, pero es probable que la conexión del agua o la electricidad no sea reformada en nuestra vida, ¿no? O sí, pero una sola vez. Pues la infraestructura es lo mismo para la ciudad, es algo que permanece en el tiempo y por lo tanto es donde tenemos que invertir nuestras ideas y nuestros recursos con sabiduría. Y por lo tanto la pregunta que nos hacemos es que el desafío de estas infraestructuras es que estén integradas correctamente o de la mejor manera que podamos con el espacio público y entre ellas. Entonces, una infraestructura típica sería un puente, ¿no? Este puente tiene una sola función, que es conectar un lado y otro de la ciudad, ¿no? Un puente romano, en Córdoba, puede ser cualquier otro puente. Seguramente también tendría una función defensiva, pero bueno, podemos decir que tiene una función que es conectar. Con el tiempo las infraestructuras también tuvieron más de una función. Como conocéis, ¿no? El puente Vecchio en Florencia tiene en su recorrido estas tiendas, ¿no? Que la mayoría hoy en día son joyerías, pero tiene tiendas, ¿no? Y entonces, a lo largo de la historia hemos ido pensando cómo las infraestructuras se han podido integrar con las edificaciones, con la función residencial, con la función comercial, entre ellas mismas, las infraestructuras de circulación, con las de aprovisionamiento de los servicios. Y todos estos ejemplos que seguramente conocéis, ¿no? La ciudad vertical y otros, lo que hacen es intentar integrar de una manera más feliz o menos feliz, ¿no? estas infraestructuras, ¿no? Aquí vemos este proyecto controvertido, ¿no? Para el paisaje de la integración de una infraestructura con edificación en río, y hay experiencias menos felices en que las infraestructuras lo que hacen es desconectar esos barrios, ¿no? Además de ser monofuncionales, de servir para un único propósito, encima rompen los tejidos urbanos, ¿no? Como es el caso de las Crossroads en Nueva York y también de las intenciones de Robert Moses, como sabéis, para el Lower Manhattan, para la parte central de Manhattan, en la que se intentaba destruir este tejido para dar solamente paso al tráfico, ¿no? Y en esta seguidilla de ejemplos, de anti-ejemplos, tenemos también algunas propuestas, como la de Paul Rudolph, ¿no? En los años 60, para integrar muchos sistemas de circulación a través de Manhattan, también en el mismo lugar, o propuestas tan delirantes, incorrectas en mi modo de ver, como esta línea que no tiene nada que ver con el territorio y pretende generar un edificio con una circulación única en Arabia Saudita, ¿no? Estas visiones son puramente infraestructura de hormigón, ¿no? Infraestructura que llamaríamos gris. Pero ¿qué pasa cuando a estos ejemplos y antiejemplos que he mostrado le sumamos una visión un poco ampliada de esta infraestructura? Y es que la infraestructura también puede ser verde. Verde y no por el color, sino por lo que significa el espacio verde, la matriz física en la ciudad, ¿no? Y aquí tenemos ejemplos tan conocidos, seguramente conoceréis, como los de Olmsted para el collar, ¿no? Alrededor de Boston, que pretendían unir sistemas de parques para darle a la ciudad una mejor calidad de vida y una belleza paisajística, ¿no? Y evidentemente esto comportaba una mejor gestión de los recursos ecosistémicos, diríamos hoy en día, ¿no? Ejemplos tan conocidos, ¿no? En nuestro ámbito, para mí es un placer este ejemplo porque viví en Curitiba cuando estuve en intercambio en la facultad, cuando estudiaba arquitectura, y en Curitiba se proponía desde los años 60 esta idea de que la matriz biofísica podía ayudar a contener la ciudad y ayudar al correcto funcionamiento de las aguas. Y como ejemplo, en España podríamos citar el Anillo Verde de Vitoria, que es una ciudad de la cual estamos todos muy orgullosos y orgullosas, porque desde los años 90 están trabajando para unir todos sus sistemas de parques a
han recibido muchísimos premios y aún hoy están trabajando para acabar de coser ese anillo, ¿no? Y es un sistema de parques que funciona bastante bien, ¿no? Entonces, lo que quiero decir con esto es que la infraestructura que vimos en los ejemplos anteriores como gris, también podemos integrarla con el verde y con el azul, ¿no? La infraestructura no es solo la circulación de bienes, de personas o de servicios, sino también la infraestructura ecológica, ecosistémica de la ciudad y del territorio que necesitan integrarse. Y esta es la visión que vamos a ir viendo poco a poco que sucede en Barcelona desde los años 80, desde aproximadamente los años 80. Barcelona seguramente la conocéis por esta imagen, ¿no? ¿Verdad que todos y todas conocéis esta imagen, ¿no? La imagen de Sánchez de Cerdá, de mediados del siglo XIX. A mí más que esta imagen me gusta esta otra. Esta imagen creo que representa mucho mejor la Barcelona de hoy, ¿no? Pese a que lo que seguimos viendo muchas veces en las revistas y en las publicaciones es el ensanche, y yo digo que estamos todavía muy ensanchecéntricos, la ciudad de Barcelona es esta. Es una ciudad en donde el área metropolitana ocupa 36 municipios con 3,3 millones de habitantes, de los cuales la mitad aproximadamente vive en el municipio de Barcelona, que es este lugar, da para ver el cursor, ¿no? Que es este lugar, el municipio de Barcelona aproximadamente, y la otra mitad vive en las afueras, en diversas ciudades que aquí veis con gris, ¿no? Estos son los centros antiguos de los pueblos que estaban alrededor de Barcelona y que han ido creciendo en las manchas grises que veis también alrededor, ¿no? Entonces toda esta área metropolitana creo que define mucho mejor lo que es la ciudad de hoy en día y cómo funciona. Es una ciudad que tiene una sierra por detrás, en sus espaldas, ¿no? Además del Mediterráneo en el frente, tiene la sierra a sus espaldas, es una cadena que recorre todo el litoral mediterráneo, dos ríos importantes, el Llobregat y el Besós, de este lado, que limitan un poco la extensión de la ciudad, pero fijaos que el Besós es un río un poco más pequeño, además está canalizado, y el Llobregat es el río de Cataluña, ¿no? Es el río más importante de este pequeño país, dentro de España, ¿no? Y entonces tiene este delta que es muy grande, en el medio está el aeropuerto, bien construido, lógicamente construido. Entonces este delta todavía es la última área productiva, ¿no? Donde se cultivan hortalizas y verduras en el área metropolitana, ¿no? Y por eso tiene este color verde, porque además de ser río, es un espacio productivo, ¿no? Entonces la ciudad funciona un poco en este sentido, ¿no? En el sentido horizontal. Hizo un profesor, Miquel Roa, un ex profesor de la escuela, dice que en horizontal la ciudad funciona de manera más democrática, y en vertical es la ciudad de los ricos, ¿no? Así en este sentido, es la ciudad de los ricos, y en este sentido es la ciudad más horizontal, ¿no? Lo que une los municipios menos favorecidos, ¿no? Que están a este lado y a este otro, ¿verdad? Y estos son, en este sentido, estarían los más favorecidos. Pues Barcelona es esta estructura, y el funcionamiento a nivel de circulación es este. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando Barcelona es declarada capital olímpica en el año 86, que se anuncia Barcelona va a ser la sede de las Olimpiadas en el 92, y ahora que estamos de Olimpiadas, ¿no? Este año sabemos lo que eso significa, pues Barcelona decide invertir muchísimo del dinero que viene del Estado en infraestructuras, ¿no? Y la infraestructura principal que van a hacer es esta, que es la Ronda, que es una infraestructura que sirve para desagotar esta línea, que es la Gran Vía, y estas dos diagonales, que son la Meridiana y la Diagonal, para descongestionar esas vías y poder canalizar el tráfico alrededor. Lo interesante de las Olimpiadas, y es lo único que voy a mencionar, porque no voy a hablar de eso, pero es que el dinero de las Olimpiadas se utilizó para el día después de las Olimpiadas. La idea era que la ciudad
no se adaptara a las Olimpiadas, sino a las Olimpiadas a la ciudad. Y por lo tanto, el dinero que vino del Estado y de la Unión Europea, que era una oportunidad única, porque nunca más llegó ese dinero se invirtió para la ciudad, no tanto para el evento. Ese fue, digamos, el famoso modelo, ¿no?, de las Olimpiadas de Barcelona, que nos dejó estas infraestructuras. Entonces, para que veáis cómo funciona, este es como un poco la capacidad de las vías que tenemos en la ciudad. Y entonces, a partir de ahora, vamos a ver algunos proyectos pioneros que trabajaron en la integración de esas infraestructuras que se generaron a partir de los Juegos Olímpicos, ¿no? El primer ejemplo que me gustaría mostrarles es el muelle de la fusta, que traducido sería como el muelle de la madera, ¿no? Era en el puerto antiguo de la ciudad. Aquí tenemos, en este punto verde, está el casco antiguo de la ciudad de Barcelona, y allí, en el mismísimo centro de la ciudad, estaba construyéndose esta ronda, esta autopista de circulación. Entonces, ¿cómo integramos esa autopista en el lugar probablemente más complicado y más representativo de toda la ciudad de Barcelona, ¿no? Y la respuesta se la encargan a Manuel de Solá Morales, que es un urbanista muy importante, el fundador de nuestro departamento de urbanismo en la Escuela de Arquitectura. Y Manuel de Solá Morales va a intervenir en este espacio de aquí, la ronda viene por este lado, ¿no? Y en este espacio que veis en azul, va a tener que trabajar cómo en sección, que la vemos aquí, se integra esta ronda, ¿verdad? Entonces lo que hace es, claro, lo que diríamos todos aquí es tierras, ¿no? Las pones abajo, cubres y ya está. Pero no es tan fácil ni tan barato. Había que aprovechar muy bien el dinero, no os olvidéis de esto. Y entonces lo que hace básicamente es trabajar, voy a ampliar esto que veis en verde, trabajar una sección desigual, no está toda la autopista al mismo nivel, trabaja esto que es un estacionamiento, un carril y otro carril, un carril está cubierto, otro carril no está cubierto, y este es el lateral para salir, y entonces cubre media ronda, con el presupuesto que tenía. Evidentemente, ¿este proyecto podría haber sido de otra manera? Sí, pero no lo es por el presupuesto, ¿no? Entonces, lo que hace es generar esta cobertura, que hoy le llamamos como balcón, con estas dos conexiones a lo que es el muelle del puerto viejo de la ciudad. Aquí tenéis el casco antiguo de Barcelona, esto es la ciudad antigua, ¿no?, la ciudad medieval, etc. Entonces lo que hace es generar esta cobertura y estas conexiones, ¿sí? Hoy seguramente lo haríamos de otra manera y tendríamos otra vez. De hecho, ahora mismo están discutiendo la estética de este lugar, porque han pasado muchos años y esta imagen que veis aquí, que también es vieja la imagen, pues ahora van a cambiar todas estas pérgolas y van a hacer un rediseño del balcón. Pero es el primer caso en el que la infraestructura tiene que integrarse en un lugar casi simbólico, diríamos, de la ciudad, el centro, y se realiza esta operación. La siguiente sigue con el tema de la ronda, pero en un lugar que en Barcelona, el Frente Marítimo, había sido totalmente denostado, ignorado. Perdón, que me estoy acercando mucho. Había sido ignorado durante mucho tiempo. ¿Sí? Durante mucho tiempo. Pensad que el Frente Marítimo de Barcelona era esto. Era casi un vertedero. A la playa nadie le interesaba, salvo la Barceloneta, que es una pequeña parte. Aquí pasaba el tren, donde veis estos postes, aquí pasaba el tren, la vía del tren, y después de la vía del tren había esto, que era básicamente un vertedero, había favelas, había restos industriales, contaminación, aquí veis un tanque de gas, y todo el barrio que estaba detrás era un barrio industrial, ¿sí? Entonces esto, a partir de la construcción de la ronda y el desvío de esta línea de ferrocarril, ahí se gastó mucho dinero en desviar el ferrocarril. Entonces, ¿qué hacemos? Pues aquí hacemos la autopista, la bajamos, la ponemos subterránea en donde se pueda, porque es caro, y luego la sacamos en superficie donde es menos necesario. Entonces, esta transformación, que ocupó buena parte de los años 80 y 90, esta parte, y los 2000, la última parte, pues fue hecha teniendo en cuenta eso.
En las partes centrales de la Vila Olímpica y del Poblenou se logró hacer este parque encima de la autopista, cubriendo. Pero en la otra parte, si os fijáis en la parte más nueva, estos son los edificios de Carlos Ferrater, que podéis, seguramente son ejemplos de arquitectura muy conocidos. Enfrente de esta parte, que es un poco más nueva, y ya veis que estos proyectos son del 2000 al 2005, es decir, son bastante más recientes, se hizo una cobertura como la que veis aquí. Una cobertura en la que se hizo como la estrategia de Solá Morales, cubriendo el estacionamiento. La ronda, en este caso, está al aire libre, y lo que se hace es construir 3 puentes, o 4 si queréis, en las calles, cada 3 calles, marcando esta idea de supermanzanas que ya venía de Cerdá, marcando 3 cruces claros hacia la playa y sin cubrir la ronda, ¿verdad? Pero a la vez dándole una fachada un poco mejor y más amable a este lugar. Este proyecto, que es de Joan Rauriat y de Carme Rivas, lo podéis consultar luego si queréis os dejo los nombres de todos, contribuyó a esta transformación. Pero si os fijáis, es algo tan simple como una losa. Es una losa que cubre un estacionamiento y 3 puentes. Pero funciona bastante bien y sobre todo da una superficie lisa al lado del mar que es utilizada muchísimo para hacer deportes, porque esta parte de aquí no es tan amable, ¿no?, para circular como esta, ¿no? Y es una superficie blanda y aún no está al día de hoy acabado del todo esta parte, ¿no? Entonces es un proyecto que a través de la cobertura y la generación de ese espacio lo que hace es unir este lugar y generar un frente continuo. Pero fijaos que la intervención es súper simple, es con los recursos existentes, que tampoco son muchísimos, hacer la mejor intervención que se pueda, y vais a ver que esta parte, este paseo, lo que logra es esta continuidad lineal que antes no existía. Aquí tenéis más imágenes. Y como último ejemplo de esta etapa de proyectos pioneros de integración de la infraestructura, vamos a ver uno que, si bien es sencillo, seguramente tuvo un impacto muchísimo más grande de lo que puede parecer en estas imágenes, ¿no? Este punto de aquí, ya hemos salido del mar y nos vamos hacia el interior, ¿no? Aquí hay 2 municipios que quedaron partidos por la ronda, ¿no? Entonces, lo que hace este proyecto es generar un puente ancho, ¿no? En vez de generar un puente, la oportunidad es, tenemos dinero para hacer una losa un poco más grande, pues hagamos un parque. Y es un parque que, si veis, tiene una leve inclinación y lo que hace es conectar 2 barrios que estaban desconectados. Y 2 barrios bastante diferentes. Solo con una pieza que, como veréis aquí en este plano, lo que hace es unir calles, da continuidad a 2 calles y a la vez tiene un tamaño, y por eso estas cuestiones de morfología urbana son importantes, tiene un tamaño que también tiene que ver con las manzanas que tiene alrededor. Forma como si fuera 4 manzanas, las manzanas que tiene alrededor. No es ni muy grande ni muy pequeño. Ni muy pequeño para ser un puente, pero tampoco tan grande para ser un parque demasiado grande e inabarcable, ¿no? Porque a veces los parques de tan grandes también son unas barreras urbanas. Entonces, esto, que es una intervención pequeña en el contexto de toda esta infraestructura que veis aquí, al final lo que hace es cubrir ese pedacito de ronda y generar ese camino. Aquí lo veis construido, porque la imagen anterior era solamente la de la obra, ¿no? Y es un parque muy, muy utilizado. Y lo que ha generado es el encuentro de 2 barrios que hasta ese momento no se conectaban para nada. Y un ejemplo que creo que es bastante pionero, bastante pionero, es el Parque de la Trinidad, que otra vez está ubicado en el tema de las rondas, ¿no?, en esta zona de las rondas, pero era un lugar muy, muy difícil de gestionar, porque ahí confluían todas las autopistas de entrada a Barcelona y además la misma ronda que se estaba construyendo. Y la idea que tenía el ayuntamiento y el ministerio y todos los que intervenían era hacer un nudo viario.
el típico nudo espagueti, ¿no?, que todos conocemos. Sin embargo, el estudio de Bartley y Roche lo que hizo fue decir, no, aquí hay una oportunidad, no es solo un espagueti, puede ser más que eso. Y eso es lo que aprovecharon. Esta unión de cosas la concentraron alrededor de un círculo para generar un parque adentro de ese nudo. Y por primera vez vimos un nudo viario, pero integrado con la ciudad. Y es lo que hacen en este proyecto. Aquí al nudo se accede por pasos bajo las autopistas, que acaban integrando de alguna manera esos barrios que, como os dije antes, eran los más desfavorecidos y no tenían espacios verdes. Entonces, si a un espacio, a un barrio que ya es desfavorecido, además le pones un nudo viario y quitas toda posibilidad de que tenga espacio verde, pues le estás condenando, ¿no? Le estás condenando al fracaso. Pues lo que hacen Enric Vallier y Joan Roig, lo que hacen es unir estas infraestructuras en el círculo y dejar ese parque en el medio. Aquí veis la planta, pero lo podéis consultar, el proyecto es muy bonito, genera este espacio en el centro, un espacio que es muy utilizado, además un espacio verde, que sabéis, que voy a explicar luego, pero en Barcelona escasea el verde que vemos aquí en Río tan bonito, pues nosotros no tenemos ese verde porque llueve muy poco, y entonces lo que hace este proyecto es de alguna manera generar ese espacio en un lugar inesperado, que es el centro de una infraestructura, ¿no? Y lo veis aquí. Además tiene equipamientos, tiene pistas para jugar al básquet, para jugar al vóley y todo este tipo de deportes, y no menos importante, cuenta con una estación de metro que llega a ese lugar y vincula los barrios alrededor. Eso es una clave también para darle uso a ese espacio. Pero ¿qué pasa? Igual que cuando vimos los ejemplos y los antiejemplos de la integración de la infraestructura, en Barcelona empieza a haber un cambio de paradigma en un momento. En un momento la infraestructura deja de ser pensada como solamente gris y empieza a ser pensada como parte de una naturaleza que nosotros tenemos, que, como digo, no es tan rica como la que vemos aquí, así a nivel de verde, a nivel de especies vegetales, no es lo mismo, pero que necesita ser integrada en la ciudad hoy más que nunca por el cambio climático y por la serie de problemas que después os voy a contar. Entonces, si volvemos a mirar Barcelona con una lógica ecológica metropolitana, tendríamos esto, que es una maqueta que se hizo hace unos años, en la cual esto que veis aquí en marrón es esa sierra, y lo que se pretende es que este verde se contagie de alguna manera a la ciudad, ¿no? a la parte más urbana. Y esto está relacionado con una serie de problemáticas que tenemos en Barcelona y que se están intentando solucionar en los últimos años. Una es la contaminación. Barcelona es una ciudad con altos niveles de contaminación, ahora menos, cada vez menos, pero era una ciudad con unos altísimos niveles de contaminación del aire por los coches. Tenemos cada vez unos veranos más calurosos, cada año el verano es más difícil de soportar y obviamente hay más episodios extremos climáticos, ¿no? Por ejemplo, las olas que se comen la playa cada año, hay que volver a poner la arena, que es algo que la última alcaldesa dijo que no se hace más, porque es un dinero que se pierde, ¿no? O sea, tú pones arena en la playa y cada enero la tormenta se lleva la arena y es una historia sin fin, ¿no? Hay escasez de agua en Barcelona, hoy lo comentaba con alguien, en Barcelona llueve muy poco y en los últimos años hemos tenido episodios de sequía muy importantes y hay mucha densidad, es una ciudad muy muy densa donde vivimos muy juntos y por eso, y en pisos pequeños, por eso hay mucha vida urbana, también mucha vida pública, porque la gente vive en pisos pequeños, entonces en apartamentos pequeños, y hay poco espacio verde por habitante. Y esto es algo que hay que cambiar porque la Unión Europea está reclamando eso para seguir manteniendo una serie de subvenciones a la ciudad, ¿no? Entonces, en todo este contexto de problemas que he resumido muy rápidamente, la infraestructura verde tiene un papel esencial
para poder mejorar esa calidad de vida de los habitantes. Y no estoy hablando aquí de algo súper importante que es el verde a nivel psicológico, ¿no? O sea, el espacio verde a nivel de calidad de vida, ya no de la respiración, no de estas cuestiones, sino de nuestro propio funcionamiento psíquico, ¿no? Y mental. Entonces la ciudad, una de las primeras cuestiones que plantea es que si en los años 90, con los Juegos Olímpicos, habíamos estado trabajando nuestra fachada al mar, pues ahora teníamos que pensar la otra fachada, la de la espalda, la que les comenté de la Sierra de Collserola, que es esta montaña que está aquí, ¿no? Y cómo la ciudad se estaba entregando a ese parque metropolitano. Es una montaña, pero también funciona como un parque, ¿no? Para la gente que vive cerca, acaba siendo como el lugar a donde uno va a correr o a hacer una serie de actividades, ¿no? Andar en bici y estas cuestiones. Entonces, el ayuntamiento propuso en el año 2011 un concurso en el cual definió 16 puertas y se presentaron 111 proyectos, que no es poco, 16 puertas, 111 proyectos, es muchos arquitectos y demás profesiones trabajando en esta idea. ¿Y por qué? Porque cuando vamos a ver este escenario que tenemos aquí arriba, tenemos lo mismo que pasaba con la playa, la ronda. Y entonces hay como un esquema básico de una puerta de Collserola. ¿Qué es esta? Es la ronda en el medio, la autopista, el parque, la Sierra de Collserola, ¿no? Este espacio verde, pero también los parques urbanos que están del otro lado. Y lo que intenta hacer cada una de estas 16 puertas de Collserola es vincular la matriz biofísica de la sierra con los parques de la ciudad, los que están al otro lado de la ronda. Y por eso tienen esta forma que veis aquí, que son como una especie de lenguas, ¿no? Que van saliendo y pretenden de alguna manera contagiar a ese territorio. Aquí veis las 16 puertas, aquí están en vertical porque es el sentido de circulación del agua, evidentemente de esas corrientes de agua naturales que había en el territorio que hoy no vemos. Y en esta punta de aquí van hacia el río Besós, el río que expliqué al principio, ¿no? Y por lo tanto cambian de sentido. Os voy a mostrar solamente dos ejemplos, no son los ganadores, pero me parecían interesantes para mostrar rápidamente. Son unos ejemplos muy interesantes porque mantienen esta idea del agua, aquí veis un poco el relieve, y la idea de la circulación del agua como lugar, ¿no? Donde se para ver. Ahí, como lugar que es el que define esa infraestructura, ¿sí? Entonces, estas escorrentías que vemos aquí se ven reflejadas en cada uno de esos proyectos, como veis, por ejemplo, en este caso, ¿no? Siguen esta matriz y el proyecto se engancha al final a esa forma del territorio. Y ese es el cambio, es un cambio importantísimo. Los proyectos de infraestructura verde empiezan a tener en cuenta esa forma del territorio como criterio de ordenación, ya no solo en la escala de los proyectos territoriales que podemos hablar, ¿no? Por las afueras de la ciudad, sino en la ciudad misma. Empezamos a ver proyectos que trabajan con la sección transversal, teniendo en cuenta el agua, que es un agua que no está siempre, tengamos en cuenta que no llueve en Barcelona, pero cuando llueve estos caminos de agua se llenan completamente. Y cuando se llenan es cuando hay que ponerles atención, ¿no? Porque provocan unos ciertos problemas, ¿no? En el funcionamiento de la ciudad. Por lo tanto podemos ver estas secciones. ¿Cómo voy de tiempo? Vale, entonces, otro ejemplo interesante de esta misma idea es cómo integramos una infraestructura ferroviaria en la matriz verde, digamos, de la ciudad, ¿no? Y sucede esto casi al mismo tiempo que el concurso de las puertas de Collserola. Fijaos que estamos en un momento, y esto lo vamos a retomar al final, en el cual entra la naturaleza, y por eso le llamaba la reentrée, ¿no? La reentrada de la naturaleza, porque nunca se fue.
¿no? Pero volvió a entrar como problema en la vida de la ciudad. Y entonces, volviendo a este plano que creo que es bastante, ¿no? bastante explicativo de la situación, estamos hablando de este transecto que es desde la plaza central donde se juntaban las avenidas de Cerdá hasta ese nudo que vimos, ese parque circular de Enrique Tagle, ¿no? ¿Y qué pasa? Que por debajo de esto que ves pintado de verde pasa, o va a pasar, ya está pasando de hecho ahora, el tren de alta velocidad que uniría Barcelona con París, ¿sí? Entonces, lo que se intenta lograr es que aquí haya una estación de tren que sea gemela de la que ahora está aquí, en este punto, para desconcentrar un poco el lado izquierdo de la ciudad. Y a lo largo de todo este recorrido del tren se pretende cubrir, eso sí, y por eso está costando tanto dinero, se pretende cubrir con un parque. Y este es el proyecto que realizan Alday Jover, West 8 y RCR, a tres grupos de arquitectos unidos, porque es una obra muy compleja, en el cual se pretende crear esta lengua verde en paralelo a la avenida Meridiana, que es esta que va por aquí casi, con una serie de edificios, con una serie de equipamientos. Aquí veis un puente famoso, ¿no? Para ubicarnos en la ciudad, este es el puente de Felipe II, y pues unir otra vez dos barrios que han estado separados durante un siglo, ¿no? El barrio de San Martí con el barrio de la Sagrera San Andreu. Entonces, lo que pretende posibilitar este parque es esa unión. ¿Qué está hecho de esto? La losa. La losa que cubre el tren. Imaginamos que el parque será lo último, obviamente, porque siempre el espacio verde es lo último, y que no será tan verde como se ven en estas imágenes por la sequía que os he comentado, pero esperamos que sí, que se haga. La obra está y ya se ha logrado cambiar todas las vías de tren. Esto está ya, si veis una imagen de Google, está cubierto, ¿no? Lo que tardará mucho en aparecer son los parques. Los edificios, algunos ya están, y la estación se espera que esté inaugurada de aquí a un año. Esa es la idea. Esta es una imagen para que veáis la envergadura de este parque. Es larguísimo, desde la Plaza de las Glorias hasta el Nudo de la Trinidad, y uniendo esa fractura de la infraestructura que durante, de verdad que un siglo ha estado. Además hay una diferencia topográfica entre un lado y el otro que es bastante difícil. Aquí veis las secciones no tienen mucho misterio, ¿no? Aquí es cubrir con una losa. Lo más difícil fue la gestión de las infraestructuras ferroviarias, ¿no? Ahí pasa abajo, en este centro que veis aquí, el tren de alta velocidad, y aquí veis, ¿no?, cómo está cubierta toda esa infraestructura. Las imágenes son, como veis, un vergel, un paraíso, pero no creo ni de cerca que queden así por la situación, ¿no?, que no tenemos este tipo de espacio verde. Y el Parque de Glorias es un ejemplo que me parece también interesante porque aparece con la misma lógica unos años más tarde en un concurso. También es un concurso que se hizo bastante importante, y es una infraestructura que os voy a pasar unas imágenes para que veáis lo que era y lo que es ahora. Y os vais a impresionar porque esto es lo que era el proyecto, o sea, la Plaza de las Glorias, esa unión que planteaba Cerdá entre tres importantes vías de la ciudad, era esto. Era un nudo viario con un parque en el medio que no era siempre accesible y era una cosa un poco extraña, que no tenía usos, no tenía equipamientos, no tenía nada, y todo este lugar alrededor con espacios que estaban infrautilizados. Había un mercado, había algunas cosas, pero no estaba ordenado, ¿verdad? Y además, ese lugar venía de ser una autopista, que ahora vais a ver en esta seguidilla de imágenes, cómo esa calle que llegaba a una autopista con puentes, es decir, no había nada de urbanidad, y así se cruzaba la Meridiana, ¿no?, hasta los años 70, 80. Este era el cartel que ponía el ayuntamiento cuando hizo ese enlace en las Glorias. Antes de hacer un círculo, era esto. Y el ayuntamiento lo veía como algo bueno. Eran los años 60, ¿no?, los años del desarrollismo en todo el mundo, ¿no? Y esto era el modelo que queríamos llegar. Pero de ese modelo
poco a poco se va pasando a esto, a intentar borrar partes, intentar reconducir el tráfico para eliminar al máximo esas autopistas, ¿no? En un momento era así, esto es más o menos los años 70, hasta que se hace este ojo en el centro, ¿no? Y entonces se plantea el concurso para decir qué hacemos con este enorme espacio. Pensad que estamos hablando de unas 12 manzanas más o menos de ensanche, es enorme esto. Cada manzana es mucho más que una hectárea, casi una hectárea y media. Pensad todas las hectáreas que estamos en una posición central, infrautilizadas. Y entonces se plantea el concurso para transformar este lugar en algo. Y aparece esta imagen que enlaza con los proyectos que veníamos comentando antes, ¿no? Con las puertas de Collserola, estos dedos que bajan, con la idea de ese eje que vimos en el Parque de la Sagrera, y todo eso va a confluir en este punto, ¿no? Fijaos que están marcando los espacios verdes, los ejes de las avenidas, y confluye en este lugar. Y así que es que Allenster con Ana Coelho, en el 2014, acaban planteando esto, que le llaman la canopia urbana, ¿no? Estas son todas las calles que confluyen, para que tengáis una idea, y acaban determinando una serie de nodos o puntos de actividad que les llevan a plantear este espacio verde. Claro, cuando vimos esto, todos dijimos, ay, Glorias puede ser verde. Yo me acuerdo cuando vi esto, pensé, ay, me generó un impacto, ¿no? Porque puede ser verde este lugar, no me lo imagino. Pues poco a poco, muy poco a poco, se va logrando que este lugar sea un lugar útil, ¿no? Esta es la maqueta del proyecto, y la complejidad del proyecto de Glorias no solo está en el verde, que creo que es lo menos difícil. La complejidad del proyecto de Glorias está aquí abajo. Todo aquí abajo. Tienes autopista, túnel, metro, tren, todo circula por ahí abajo. Entonces, la complejidad no está en generar espacio verde, sino en integrar todas estas infraestructuras y hacer esa obra que ha sido bastante difícil. Estas eran las imágenes que mostraban en el concurso. Como veis, aquí la Sagrada Familia, bueno, todo así como un paraíso en la tierra, el Edén. Hoy es esto, que no está nada mal para los niveles de verde que manejamos allí. Y hubo también un cambio de paradigma en la utilización de la flora, ¿no? Se pasó a utilizar flora autóctona, flora que resiste la sequía. Pasamos de ver plantadas en las calles los ciclamen, cosas que las ves en París, ¿no? O en Inglaterra, donde lleva un montón, flores, a ver estas plantas que son mucho más acordes con el clima mediterráneo, más espinosas, aguantan más las sequías. Así está hoy. Estas son imágenes reales, ¿eh? Son imágenes del parque, tal cual está hoy en día. Tardamos mucho en poder utilizar este espacio central verde, la Gran Clariana, porque en verdad fue muy difícil que el césped se quedara, y entonces como se invirtió tanto en eso, pues se tardó mucho, como un par de años estuvo cerrado, hasta que el césped se arraigó bien. Y aquí alrededor de todo este lugar hay conducción de las aguas de lluvia, ¿no? Para cuando llueve guardar esa agua y poder reutilizarla, etc., ¿no? Este es un ejemplo de cómo esta infraestructura pasó de ser esto a ser este espacio un poco más amable, ¿no? Y no es una mentira, digamos, esto sí que está hecho, así como las puertas de Collserola no se construyeron, esto sí que está hecho. Y el último, y muy rápidamente porque no os quiero aburrir, es este proyecto que me gusta mostrarlo porque es un proyecto que está en el área metropolitana propiamente dicha, y es un proyecto muy muy bonito del estudio de Valle de Roche. Recordad que estábamos hablando de este lugar, ¿no? Acá estamos conectando dos pueblos, un pueblo arriba, esta ciudad metropolitana y la de Cans abajo. Y lo que tiene de particular este proyecto es que lleva muchos años de realización, lleva desde los años 90, más o menos, 90 y medios, en realización, para generar un sistema de parques a lo largo de una riera. Una riera en Barcelona es como un arroyo, pero que no tiene agua durante todo el año, porque como os digo, no llueve. Pero cuando llueve se llena, y son lugares bastante peligrosos porque el agua baja muy rápido y acaba inundando, bueno, y no hay casi tiempo de reacción. Entonces, lo que hace la Riera de San Climent es plantear una serie de parques
para una riera que siempre había sido el final de la ciudad de Vila de Cans. Y en un momento se plantean, esta riera tiene que ser el eje central de la ciudad, no la espalda, ¿no? Y entonces llegan a conectar la montaña con el parque agrícola, que les comenté al principio, donde está el aeropuerto, etc., ¿no? El delta del Llobregat. Y lo hacen a través de un parque lineal y un parque final que sirve como balsa para el agua de lluvia. Cuando llueve mucho, ese parque se puede inundar. Y esas son un poco las imágenes. Es un parque que ya está terminado. Estas son las imágenes para que os dais una idea de cómo es ese territorio, ¿no? Y esto que veis aquí con piedras es el lecho principal de la riera, pero a veces, ahora lo vamos a ver en una imagen, está bastante bien. El parque es sencillo, pero muy bonito, y tiene unos árboles también que le dan como una presencia, ¿no? Porque antes no tenía árboles ese lugar, y aquí es donde circularía la riera y lo que se puede inundar, ¿no? Aquí veis algunas imágenes. Y veis cómo se puede caminar por este lugar, pero cuando se inunda luce así, o incluso llega a tener más agua, ¿eh? Pero para que veáis, esta es una foto así rápida de cómo baja el agua, ¿no? Pero la mayoría del año está así. Entonces esa es una dinámica que en Barcelona es importante, que es atender a esa circulación, ¿no? Paso rápido porque este proyecto está publicado y lo podés consultar. Al final, el parque lo que hace es generar como unas balsas de laminación en donde cuando baja el agua se puede retener y no genera esa inundación rápida, ¿no? El agua se va infiltrando lentamente y queda mejor integrada. Este es el parque al final, tiene pistas deportivas, etcétera, bueno, una serie de equipamientos, y queda construido de alguna manera ese eje verde que decíamos. Entonces, para finalizar, ahora sí, creo que esta serie de ejemplos nos muestra que la infraestructura puede ser un problema, pero también puede ser una oportunidad, ¿no? Y lo que yo saco como conclusión de lo que os he mostrado es que a lo largo de los proyectos, de esta selección de proyectos, que siempre es subjetiva, ¿no? Pero que he intentado que sea objetiva, es una cierta temporalidad y cambios de paradigma en esta idea de integración de la infraestructura, ¿no? Primero pasamos de una serie de proyectos que aquí veis en negro, una infraestructura de integración, ¿no? de construir la infraestructura, de coser, a una idea más de renaturalizar, de integrar los proyectos en una matriz biofísica mucho más importante. Por lo tanto, creo que podríamos elegir estas tres palabras, ¿no? Para definir como casi tres momentos de la infraestructura: construirla, coser y renaturalizar esos puntos, ¿no? Por otra parte, creo que también se ha ido de a poco de actuaciones puntuales, como veíamos en este proyecto, que estamos incidiendo en un punto. También es una idea de acupuntura, ¿no? De incidir justo en el punto que necesitamos, a una idea o intenciones de actuaciones cada vez más integradas, ¿no? De actuaciones sistemáticas en el territorio de la ciudad y de la metrópoli. También hay una idea de intervenciones que pasan de la ciudad central o de la Barcelona central a la Barcelona territorial, como este dibujo que es el dibujo deseado, ¿no? De Barcelona, en donde las avenidas son ejes verdes, verticales y las diagonales, ¿no? Principales. Esta sería la deseada, seguramente tardemos muchos años en llegar a esto. Luego, también hemos visto en estos proyectos, aunque los he contado rápido, pero sí que si investigáis un poco más, hay una integración cada vez mayor del ciclo del agua, desde las pocas lluvias que hay hasta la reutilización de esa agua para el riego, ¿no? Y para la subsistencia de estos sistemas que se están planteando. Y sobre todo, y creo interesante mencionar esto, hay un desafío que es atender a las desigualdades que tenemos del acceso hacia infraestructura verde. En este mapa, lo que estáis viendo es, por una parte, el NGVI, que es el índice de la normalización de la vegetación, ¿no? Comparado con la renta por barrios. Si miráis con atención, veréis que los barrios que menos, en general, que menos espacios verdes tienen, son los barrios más desfavorecidos, ¿no? Los barrios con menos renta por persona.
Por lo tanto, este es un desafío muy, muy importante que creo que tenemos que enfrentar a nivel de futuro. Por ejemplo, ahora en agosto, allí es verano, están pasando mucho calor y una de las cosas más necesarias son los refugios climáticos que llamamos, ¿no? Entonces, el mejor refugio climático es un árbol y un banco para sentarse, ¿verdad? Más que los aires acondicionados y las bibliotecas y todo eso. Pues, ¿cómo es de necesario proveer a la gente de un banco y un árbol para tener sombra, ¿no? Y para que los espacios públicos sigan siendo útiles en el verano, porque muchos espacios públicos en Barcelona no son útiles en verano porque no tienen sombra, ¿no? Entonces, esa es algo a pensar. Y por último, no por último, pero casi por último, la oportunidad ante el cambio climático, ¿no? de la infraestructura como función ante el cambio climático. Aquí veis las fuentes paradas por la sequía, una serie de publicidades, ¿no? Que estuvieron desde hace 2 años muy en boga, ¿no? por este tema de la sequía. Y ahora sí, por último, y esta creo que es la lección que me parece más interesante también para llevar a otros territorios, ¿no? Como Río de Janeiro, que tiene esta forma y este paisaje tan interesante, que la forma del territorio, como vimos en el concurso de las puertas de Tencerola, puede ser el criterio de ordenación para proyectar estos paisajes. La mirada con atención y cuidadosa a esa forma del territorio, a la topografía, a las aguas, ¿no? A la sección de esos lugares, puede definir esa serie de proyectos. Y por lo tanto yo me voy a autocorregir y creo que si esta sesión se llamaba la urbanidad de la infraestructura, yo creo que deberíamos pensarla más bien como la oportunidad de la infraestructura, ¿no? Y ese es el mensaje que me gustaría dejaros hoy. Muchas gracias. Obrigada, Melissa. Sempre bom ver Barcelona. Já anotei projeto que eu não conheço, espero poder ir com você da próxima vez. Essa última imagem das portas de Collserolla, você terminou exatamente com uma pergunta que eu iria te fazer. Na verdade não é uma pergunta, um comentário, né? Que 150 anos depois, né, daquele plano Serdar, aquele ordenamento duro, belo, que trouxe uma bela humanidade, mas duro, né, seguindo a geometria, uma ligação, não sei, diagonal, ligando lá para Madrid, né, a geometria traçando, como 150 anos depois a forma da cidade pode vir, essa urbanidade pode vir a partir desse desenho do território, né? Como é bonita ver como, né, ao longo do tempo isso pôde ser incorporado, né, trazendo de fato um novo critério, né, para a intervenção. Então, gostaria de abrir, se alguém tiver alguma pergunta, comentários. Sin vergüenza ninguna. Muito obrigada, Melissa, pela sua palestra. Eu acho que assim, eu sempre pensando com você esses dias, pensando assim, como que o esforço de uma cidade continuado e concentrado durante tanto tempo, como a cidade de Barcelona, por um meio que é muito mais difícil, por exemplo, do que o nosso aqui, que já tem uma paisagem tão efusiva, né? Então, eu acho que essa sua palestra ela é assim, muito válida para a gente, porque vê todas as coisas que a gente já tem no Rio de Janeiro e que, de certa forma, a gente, né, considera como dado, muitas vezes, né? E, dentro do que você apresentou, que você fala, fazendo essa análise nessa grande escala da Barcelona metropolitana. Mas como eu voltei de lá agora recentemente, eu tinha uma pergunta assim, você não tocou nas superilhas, e eu acho que propositalmente. Então, mas a gente sabe muito bem que as superilhas são justamente a reconversão de algumas ruas
de Barcelona como eixos verdes. Então, assim, um pouco uma provocação para você, né, porque eu acho que é muito publicizada a questão da superilha. E eu acho que influencia muito mais no dia a dia, assim, né, do meio do ensaio anti-SRH, do que essas coisas que são muitas vezes invisibilizadas, mas que estão impactando muito mais a longo prazo. Então eu queria que é muito mais uma provocação né, por que não a superilha? Muy bien, muchas gracias por esta pregunta, porque justamente supongo que todos sabéis lo que son las superillas, las supermanzanas, sí, ¿no? Más o menos. Voy a voltar para una imagen, porque si no, esta conversación sin foto, como dice un amigo, no tiene sentido. Entonces, aquí. Cuando Cerdá propuso su ensanche, no solo propuso sus manzanas de 113 por 113, sino que también, si miramos con detalle, propone, y en algunos planos se nota mucho más, una idea de que cada 3 manzanas podría haber como unos ejes más importantes, ¿no? Y esto en los últimos años el ayuntamiento lo ha utilizado para armar como unos superblocos, ¿no? unas supermanzanas que están conformadas como 3x3. Al principio esto se trató con urbanismo táctico, ¿no? Como se probó, se hizo unos test en algunos lugares de la ciudad, y luego se pasó a integrar estas ideas de piedra, ¿no? O sea, es decir, no urbanismo táctico, sino con hormigón y todo, ¿no? O sea, definitivo. Y luego la idea de las superillas se transformó a ejes verdes, ¿no? Y entonces esos ejes verdes se hicieron, por ejemplo, el más importante, se hizo de manera horizontal aquí en la calle Consell-de-Cent, pero también tenemos un eje verde vertical que es el Paseo de San Juan, y se trabajó con esta idea. Claro, ¿por qué no mostré esto? Primero porque tengo una idea propia, que es que Barcelona es mucho más que el ensanche, ¿no? Y esto es lo que me gustaría que os llevarais como mensaje. Es verdad que son transformaciones mucho más comerciales, mucho más vistosas, que cuando uno va como turista a Barcelona no va a ir a visitar el nudo de la Trinidad, ¿no? El círculo, va a ir a visitar las superillas. Pero vive gente también en las otras periferias, ¿no? De Barcelona. Y por eso creo que es importante mirar a esos otros proyectos. Por otra parte, el proyecto de Eje Verde de Consell-de-Cent, que funciona muy bien, la verdad es que funciona, está construido casi totalmente, es un proyecto que no parte de un verde realista, ¿no? Es un verde artificial, es seleccionar una calle y darle más espacio a los árboles, bueno, plantar más vegetación, etc. Pero no deja de ser algo artificial también, igual que el ensanche, ¿no? Que mencionaba Diana antes. Entonces creo que la idea del eje verde, si bien es buena para la vitalidad del centro de Barcelona, hay proyectos más allá de eso. O sea, yo tengo la confianza de que vive también mucha gente, no tengo la confianza, o sea, lo sé, vive mucha gente en esos otros lugares que quizás están igual de necesitados de espacio verde que Consell-de-Cent, ¿no? Entonces, además Consell-de-Cent habría que hablar también de la regulación de los usos, ¿no? Porque un espacio así en medio de la ciudad genera gentrificación, ¿no? Entonces, cuando se hizo ese eje, una de las cosas más importantes y que nadie menciona es la regulación de los usos que se pueden poner en ese eje verde, porque si no enseguida tienes restaurantes y bares hasta el infinito, o sea, puedes tener 2 kilómetros de bares en Barcelona. Y entonces creo que esa idea va acompañada de otros muchos proyectos que no tienen tanto que ver, ¿no? Con esto, pero que es lo que le dan sentido. Eso sí ha respondido la pregunta. Complementando também, eu acho que também tem essa questão de que no ensanche, a forma de você criar áreas verdes é pulverizada, né? Então, essas ações, tanto dos interiores de Mansana, quanto as superilhas, quanto as próprias ramblas, né? Conseguir ganhar mais, ampliar as ramblas,
são formas mais pontuais de ganhar o verde numa cidade muito densa, né? Enquanto que nas áreas mais periféricas você também tem mais possibilidades de trazer o verde em maior escala, digamos assim, em grande escala, né? Mas também tem... Então, a Prefeitura de Barcelona sempre trabalhou muito no sentido de conseguir espalhar áreas verdes ao longo da cidade inteira em pequena escala. Aqueles projetos dos entornos escolares, né, são programas que, de certa forma, dão uma universalização de pequenas áreas verdes na cidade inteira. Né? Passar aqui para mais uma pergunta. Olá, Melissa, obrigada pela palestra. Meu nome é Luísa, eu sou uma professora nova aqui do Departamento de Arquitetura. E eu trabalho também com arquitetura e infraestrutura de transporte. E você falou no início da sua apresentação sobre, quando estava na parte do que as infraestruturas têm em comum, sobre os múltiplos atores, né, que envolvem a administração dessas obras e os muitos conflitos também, os acordos que são necessários para que isso se realize. E eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, porque isso é um tema que eu estudo também na minha pesquisa. Eu não conheço tanto Barcelona, mas eu já vi alguns casos, como Paris, por exemplo, algumas das questões envolvidas em expansões de transporte, por exemplo, desafios com a parte de engenharia, né, da arquitetura ter que se explicar o que é o papel desses projetos e tudo mais. Fora, às vezes tem uma fragmentação administrativa, né? Então, Secretaria de Urbanismo, Secretaria de Obras, Secretaria de, sei lá o que, Governo, Municipalidade e tal. Então, se você pudesse explorar um pouquinho mais desses desafios que apareceram nesses projetos. Obrigada. Ese, como dije al principio, yo creo que es el desafío más importante de todos estos proyectos, que es el diálogo entre las diferentes administraciones. En el caso de la Barcelona Olímpica hubo cuando se alinean los planetas, decimos, ¿no? Que claro, el Ministerio, la Unión Europea, el Gobierno de Cataluña, el Ayuntamiento de Barcelona, los ayuntamientos de alrededor, de los 36 ayuntamientos, esto es algo que no suele suceder, ¿no? O sea, cuando suceda eso, por poner velas y todo, porque es increíble esa situación. Normalmente lo que pasa es que las administraciones no se ponen de acuerdo. Y sobre todo, una de las cuestiones que tenemos en Barcelona, por ejemplo, es la de los ferrocarriles, que creo que ejemplifica bastante bien lo que comentas. Hay ferrocarriles catalanes, que son del gobierno de Cataluña, y los ferrocarriles de la Renfe, que es la empresa de ferrocarriles del Estado español. Pues hay lugares, como algunas de las ciudades del área metropolitana, que tienen dos estaciones, una al lado de la otra, que has de salir de una estación y entrar en la otra, para poder conectar esos dos servicios. Esto es un absurdo de unas dimensiones increíbles. Entonces, cuando sucede eso, esa colisión de administraciones, cuando las obras tardan más. El caso del Parque de la Sagrera, que mencioné, esta diagonal verde, el que está con la losa, esto está tardando años. Lo mínimo llevan 15 años haciendo esa obra, porque hay un problema de administraciones que tardan en hacer las cosas. Están haciendo, siempre van haciendo, pero tardan en ponerse de acuerdo. Un metro para acá es mío, un metro para acá es tuyo, ¿no? Y esto pasa siempre. Esto pasa en Barcelona, en Río, en Buenos Aires y en Shanghái. Esto es así. Pero creo que frente a eso, el esfuerzo tiene que ser el diálogo. Porque si no, siempre ponemos la excusa del dinero. Y el dinero creo que no siempre es el factor más interesante. Creo que muchas veces es más importante encontrar el diálogo entre las administraciones que el dinero mismo. Porque luego puedes hacer un proyecto que pueda evolucionar, ¿no? Ya vimos el Port Vale, el primer proyecto que mostré, podría haber sido mejor, seguro. Pero era lo mejor que se pudo hacer con el dinero que había. Pero era fundamental para hacer ese proyecto el diálogo entre las administraciones que ponían ese dinero. Ahí creo que es la clave, creo que es lo que como arquitectos no nos enseñan eso, pero tenemos que aprender también de gestión, a sentarnos en una mesa con ayuntamiento, con gobierno, con Estado, não? Só para complementar, eu acho que isso é um ponto muito importante, porque às vezes a gente perde na faculdade de arquitetura os limites da atuação, né, desses outros agentes que porventura não estão desenhando o projeto e mesmo assim interferem diretamente no projeto. Como você falou de duas estações, porque foram incapazes de dialogar.
Eu achei interessante que você falou também de quando dialogam, que é o positivo, às vezes é o que mais tarda, né? O que mais demora. Y en eso también tienes razón en la discusión de los límites de las intervenciones. Muchas veces los límites que tenemos son límites administrativos y son absolutamente cuestionables. El límite, cuando dibujéis, ¿no? Y ponéis en GIS, por ejemplo, o en el AutoCAD, los límites, siempre pensad en borrar ese límite. Podéis hacerlo de otra manera que sea más interesante seguro. Melissa, obrigado pela sua palestra. Eu tenho uma pergunta bem especulativa, eu diria. Acho que você deu uma ideia boa e com o complemento da Fabiana também de duas intervenções de conectar os espaços na escala das pessoas, umas baseadas em conectar esses bairros divididos pela ronda, e que eu acredito que até as intervenções mais atuais elas contam com um orçamento, com um pressuposto bem alto, no sentido de que são intervenções caras de se fazer, e as superilhas que, enfim, já partem desse ponto de que o tráfego de veículo foi desafogado das áreas centrais a partir da ronda e que, enfim, já estão um pouco à frente do quanto o carro precisa liberar de espaço para que as pessoas passem a utilizar. E aí, pensando no Rio de Janeiro, que eu acho que, e outras cidades brasileiras também, que o tráfego realmente inunda todas as áreas da cidade, eu fiquei pensando, você acha que em Barcelona, na área metropolitana de Barcelona, se não houvessem construído a ronda, como é que seria hoje em dia essa iniciativa de conectar os espaços na escala humana? Se ela seria super concentrada nesses centros a partir de intervenções muito caras e excluiria as periferias, ou se seria mais radical e enfrentaria de uma maneira diluindo o orçamento disponível com intervenções que mantivessem menos espaço para o carro do que se tem hoje, e esse enfrentamento seria maior. Como você acha que funcionaria num contexto parecido com o nosso do Rio de Janeiro, mas com o pensamento que se tem hoje em dia lá sobre essa questão, essa retomada do espaço? Bueno, es una pregunta, como bien dices, especulativa, y voy a especular también. Pero creo, no puedo hacer exactamente la comparación con Río de Janeiro, porque igual no sé tanto, pero por lo que he visto, aquí hay algo parecido a las rondas, que son todos esos túneles, ¿no? Los túneles que hacen llegar más rápido al aeropuerto, ¿no? Desde el sur hasta el norte. Yo creo que hay algo de eso. Barcelona tiene forma redonda por X razón, ¿no? Porque la idea era evitar el a través. Pero creo que existe algo parecido. Si en Barcelona no hubiesen estado las rondas, yo creo que ahora estaríamos bastante mal. Bastante mal, porque lo que hacía todo el mundo era cruzar Barcelona por la Gran Vía. Es la avenida principal, ¿no? Esta que veis aquí en la imagen. Entonces, cruzaban por ahí y por las otras calles que hacían como pares, ¿no? Como pasa aquí también. Entonces, ese tráfico pudo ser exponencial, ¿no? Durante los años 90 y eso. Ahora, ¿qué se está intentando hacer en Barcelona? Dos cosas. Una, intentar que la gente no entre con el coche a la ciudad. Lo que se está intentando, que es muy difícil y no va muy bien ahora, pero yo creo que va a ir mejor en los próximos años, es que la gente deje el coche y coja unos medios de transporte diferentes, ¿no? Y la otra cuestión es que hay una zona de bajas emisiones, que se llama, que es que no puedes entrar con el coche si tu coche es de altas emisiones porque es viejo, por ejemplo. Esto es controvertido porque genera también una segregación, ¿no?
pero es algo que ha hecho que disminuya la contaminación. Volviendo a tu pregunta, yo creo que sería una ciudad mucho más contaminada, sobre todo. Más que los espacios verdes, creo que sería contaminada. Obrigada, Melissa, pela sua palestra, que, no meu entender, ela sintetizou assim, de modo brilhante o impacto dessa nova maneira de enxergar o desenho da cidade a partir da sua paisagem, né? O impacto da paisagem na qualidade de vida das pessoas que habitam a cidade, né? E também a importância da sua, digamos, do seu ponto teórico de partida, que é a importância da conexão e dos acordos. Isso me chamou muita atenção, principalmente no campo da arquitetura paisagística e a sua inter-relação intrínseca com todos esses processos que você também sintetizou e descreveu, na medida em que a grande mudança, do ponto de vista de um paradigma até ideológico do projeto, foi como você sintetizou no final, foi renaturalizar, né? E esse renaturalizar, ou seja, ter a paisagem como ponto de partida do projeto, essa é um princípio da arquitetura paisagística, como você demonstrou lá no início com o Olmsted, no século XIX. Então, a arquitetura paisagística tem, principalmente na sua teoria, essa proposta de começar, o olhar do paisagista difere do olhar do arquiteto e do urbanista nesse ponto principal, no sentido de que a paisagem sempre foi um ponto de partida, né? Para quem trabalha com essa perspectiva. Mas o interessante, que se a gente olhar na literatura, a gente vai ver que esse argumento vem sendo defendido desde os anos 60, principalmente, até lá mesmo o Olmsted, lá atrás já dizia isso, e vem sendo dito de várias maneiras, desenhar com a natureza, desenho urbano e natureza humana. Se a gente for lembrar de vários autores, 60, 70, 80, 90, a própria Genster também discutia isso no início dos anos 90, a Genster, que vai ser um escritório importante que você cita aí de paisagismo. Por que não se conseguia isso? Porque não haviam esses acordos que você está falando. Então, o conhecimento acumulado de 40, 50 anos, é interessante de ver como é que ele se materializa hoje num projeto em larga escala de cidade, a partir desses acordos. Porque para que o arquiteto paisagista pudesse materializar isso que era discutido, ele precisava entrar em acordo com o arquiteto, com o urbanista, principalmente entre as disciplinas que atuam na cidade, tem uma interferência extraordinária na sua paisagem. E aí o que você mostra aí que realmente, e o que na minha leitura catalisou esses acordos, é justamente o sentido de sobrevivência que nós temos enquanto humanos a partir das ameaças dos riscos climáticos, a partir de todas as ameaças que são prementes, e a gente consegue entender que lá atrás já havia um caminho indicando uma solução de projeto de desenho de cidade. E que essa solução só vai se materializar agora, cento e tantos anos depois, a partir desses acordos que, no meu entender, tem como a base o nosso instinto de sobrevivência. Sem eles, esses acordos não aconteceriam, porque esse conhecimento ele é todo acumulado, ele não surgiu hoje. É um conhecimento antigo que recebe novos rótulos, né? Novos nomes, e a gente precisa desses nomes para se promover, mas é um conhecimento antigo que você colocou muito bem. Ele só opera hoje em dia por conta desses acordos e dos riscos que estamos correndo sob o ponto de vista da nossa paisagem habitada, né? Então, parabéns. Muito bonita a sua abordagem. Muchísimas gracias, porque creo que eso es lo que en España llamamos ver las orejas del lobo. O sea, cuando tú ves las orejas del lobo, empieza a correr. Y eso es lo que creo que ha pasado con el paisaje allí. De hecho, nosotros
bueno, voy a contar una anécdota pero uno de los profesores que proyectos de aquí, no voy a decir su nombre, pero él decía que en los años 80 le decían el jardinero, como en sentido despectivo, ¿no? Como la arquitectura del paisaje era jardinería, que no tiene nada despectivo, pero a él se lo decían así. Hoy es uno de los arquitectos más reconocidos, arquitectos paisajistas de España y en el mundo. Yo creo que todo responde a esa idea de ver el peligro llegar y decir, tenemos que cambiar. Eso coincido perfectamente. Melissa, muito obrigado pela palestra, foi um prazer. Eu fiquei com uma dúvida. Logo no início, na organização das infraestruturas que você destaca, você condensa uma delas em saneamento, né? E que, evidentemente, pode se desdobrar em diversas ali, né? Resíduos sólidos, águas servidas. Nesse sentido, existe algum pensamento, alguma postura em relação à reutilização desse ativo que, com a escassez, começa a ser percebido não como um projeto, mas como uma possibilidade de uso, né? Enfim, coleta dessas águas servidas, como é que se dá em relação aos corpos hídricos, aos rios, né? Enfim, em grandes linhas está mal formulada a questão, mas essa dúvida, porque ela é uma questão nossa também, né? Porque apesar da nossa abundância relativa, né? Porque já viu o que acontece com espaços como da bacia amazônica, até então era impensável para sofrendo o que está sofrendo, né? Então ela é relativa, né? Acho que é um assunto que precisa ser observado, né? Da minha perspectiva. Sí, yo digo que las duchas de 30 minutos se van a acabar. Solamente digo eso. Yo en Barcelona sí que hay proyectos más grandes de los que he mostrado que tienen que ver con la reutilización del agua y bastantes cosas. En este mapa, el río Besós, que es tuvo una transformación desde más o menos el año 99, si mal no recuerdo, hasta hoy en día. Fue transformado totalmente. El río Besós era la cloaca, o sea, no sé cómo, el esgoto, ¿no? Principal de Barcelona. Estaba hiper poluido, muy contaminado. Y en los últimos 20 años, más o menos, lo que se ha hecho es reducir toda esa contaminación. Han vuelto los pájaros, los peces, han vuelto la fauna autóctona, digamos, a repoblar ese lugar a base de muchísimo trabajo, y una de las cosas que se ha hecho en la parte alta aquí es poner una especie de, además de una planta depuradora de aguas residuales, un sistema de depuración natural con plantas, ¿no? Entonces, además de eso, aquí hay una parte más natural que tiene menos acceso, es decir, si tú quieres andar en bicicleta o cosas así, pues no sería este el lugar, sino este de abajo, que es el más urbanizado, y aquí se ha generado como una especie de reserva. Esa es una estrategia como a nivel territorial. Y a nivel local, todas las aguas de lluvia en Barcelona se recolectan, se intentan recolectar porque escasea. Entonces todo el riego de los parques se hace con agua de lluvia, todo el riego. Y cuando no hay agua, como el año pasado que no había agua, pues las plantas morían. No se puede, es que no se puede gastar agua lavan las plazas también, ¿no? También, esa es toda agua reciclada, toda agua reciclada. También a nivel de arquitectura, en los edificios nuevos es obligatorio poner un tanque de tratamiento de aguas grises para reutilizar esa agua también para el riego de plantas del edificio, para lavar el suelo y todo eso. Eso es algo que el agua es un tema en Barcelona, es el tema probablemente más importante. Y a nivel de proyectos, por ejemplo en el de Glorias, todo el parque verde que mostré, ahora voy a salir aquí, el parque tiene alrededor una cosa de infiltración, ¿no? Un canal de infiltración del agua para que el agua pueda ser reutilizada, porque si no, no tendríamos agua, realmente es así, lo voy a mostrar ahora un momento. Todo alrededor de esta clariana que le llaman como un claro,
todo esto alrededor es un foso, que si lo veis en la imagen, lo que hace es recoger el agua de lluvia, aquí, este foso, recoge el agua de lluvia para reutilizarla en el parque. Bom dia, Melissa. Obrigada pela palestra. Eu acho que é uma visão macro, né, com relação aos projetos de infraestrutura verdes muito interessante. E eu acho que também a sua escolha de você ter apresentado eles, né, com um enfoque maior, inclusive, do que as ilhas, né, eu acho que dá uma dimensão dessa conexão com a parte de trás, com a montanha. Enfim, acho que isso é bem relevante, principalmente tendo em vista o Rio de Janeiro. E aí, tendo em mente o que você comentou sobre os desafios, né, de Barcelona, como, por exemplo, atender às desigualdades do acesso a essas infraestruturas, a minha pergunta / provocação seria mais no sentido de, tendo em vista hoje um movimento, inclusive, dos habitantes de Barcelona questionando um turismo predatório, um turismo que, ele, de certa forma, ele propaganda, né, alguns tipos de projetos que são voltados para o turismo, mas não necessariamente, né, enfim, criando uma imagem de cidade criativa, né. Eu queria saber qual a sua opinião, ou quais são as atividades de projetos mesmo que dialogam com essa realidade, né, com esse turismo que Barcelona, inclusive no verão, é cada vez maior e também enfrenta esse desafio climático. Quizás el tema del turismo es algo que veo uno de los problemas mayores de Barcelona. Yo creo que en Barcelona hay como 3 problemas en este momento. Uno es la vivienda, quizás el más importante de todos. El acceso a la vivienda es carísima, la vivienda cada vez más. El turismo es otra que va relacionado con eso. Y la tercera es el tema del ambiente, del medio ambiente, ¿no? de la sequía, de la falta de agua. Yo creo que esos 3 problemas resumen un poco la situación. El tema del turismo es complejo. Y la verdad es que muchos de estos proyectos sí que son aprovechados por turistas, porque la ciudad está muy llena de turistas. Pero no diría que la mayoría de los proyectos de espacio público sean para el turismo, ¿no? Para el turismo hay más acciones de gestión que acciones de este tipo, ¿no? Las acciones de gestión tienen que ver con reordenar los flujos, ¿no?, de turismo, para dónde se camina, cómo gestionar las multitudes, los cruceros, estas cuestiones. Creo que las acciones esas son más intangibles, digamos, no son proyectos como tales. Sin embargo, creo que hay cuestiones que sí que deberían ser tenidas en cuenta, ¿no? El problema principal que relaciona con el medio ambiente y el turismo es la playa. En Barcelona, toda la playa que habéis visto es playa ganada al mar, por lo tanto esa arena no es natural. Y para tener arena, en Barcelona hay unos barcos a muchos metros que sacan arena del fondo del mar, con lo cual produce un daño ecológico en el fondo marino, y colocan esa arena cada año en la playa, más o menos ahí en marzo, por ahí, empiezan a poner arena. Eso es algo totalmente insostenible, además de caro, es un daño ecológico importante. Y como comenté, creo, al pasar en algún momento, la alcaldesa anterior dijo que eso no se hacía más. Que si no había playa y que quedaban 15 metros de playa, iban a quedar 15 metros de playa. Me parece un statement bastante importante decir eso. Sé que la nueva gestión igual no es tan taxativa, pero creo que es un statement que hay que tener, como no podemos rehacer la playa cada año y que en enero venga una tormenta y se nos lleve la arena. Es impensable. Y en Barcelona y en el área metropolitana hay lugares que han quedado sin arena. Hay playas que antes uno podía ir y ahora hay de aquí a tus pies la arena. Solo eso. Entonces, ese creo que sería un problema para atacar con el turismo, pero es un problema grave y difícil de solucionar. Alguma pergunta mais ou... Mais alguém? Sim? Então, muito obrigada, Melissa. Espero que você volte outras vezes. Foi riquíssima a tua contribuição. Eu acho que não só no sentido conceitual, como também de repertório. A gente tem aqui as turmas, né, da graduação também, que a gente
quer que tenham acesso a esse material e que possam refletir nos seus projetos os ensinamentos que você trouxe. Então, muito obrigada.